Hola, qué gusto estar con ustedes otra vez. Bienvenidos a tu podcast. Somos Luis y Luisa. Al revés. Normalmente decimos yo soy Luisa y él es Luis Camarena. Pero somos los Luises Camarena y estamos una vez más reiniciando este rollo y esta conexión con todos ustedes a través de los podcasts de tu iglesia. Y estamos súper contentos de poder estar aquí platicando diferentes temas. Y estate súper pendiente porque vamos a estar en todas las plataformas para que estés escuchando, estés compartiendo, estés también interactuando junto con nosotros en esto que vamos a estar haciendo otra vez esta aventura. Pues estamos bien contentos, bien emocionados porque primeramente, pues no sé, ya no sé cómo hablar, como Luisa o como Luis, pero estamos súper emocionados porque estamos retomando este proyecto y estamos felices de que estemos aquí otra vez en tu podcast y vamos a estar haciéndolo cada quincena. Sonó como cheque. Como quincena, eso. ¿Verdad? Sí, va a ser como un cheque pago mexicano. Cada 15 días vamos a estar lanzando un podcast por todas las plataformas y estoy súper contento, emocionado de empezar otra vez, de retomar. Creo que son las secuelas de la pandemia todavía, ¿no? Pero estamos con todo. Vamos a querer ser de ayuda, poder comunicar algo que sea de ayuda para todos ustedes. Y estamos aquí listos para pues darle con todo, ¿no? Vamos a darle con todo. Vamos a estar subiendo contenido en los podcasts cada 2 semanas. Es que estate súper pendiente y vamos a, inclusive si tú quieres, mándanos mensaje de qué quieres que estemos hablando, de qué temas, qué te interesa, porque ya es que nos encanta hablar un poco de todo. Entonces vamos a estar hablando de la familia, del matrimonio, de la iglesia. Si quieres que tengamos un estudio bíblico, te lo damos, un estudio bíblico también, de lo que está pasando en la situación actual internacional. Ni que fuéramos, las estamos dando como las noticias, ¿no? Sí. Digo que con esto me siento como... Sí, el clima vas a querer dar también. Sí, el clima y los espectáculos. No es cierto. Pero sí, estamos contentos de estar aquí nuevamente con un equipo detrás de cámaras. Hay varias personas y les agradecemos. Un aplauso a la gente que está en cámaras, en el audio. Yes. Este es café tan delicioso que está, porque quiero decirte que esto es café, no vayas a pensar mal. Pero estamos muy emocionados porque esto es posible a un equipo de trabajo que está y estamos emocionados, estamos seguros de que vamos a aprender juntos y te invitamos a que nos acompañes en este nuevo reinicio de tu podcast. Creemos que va a ser de ayuda para todos y todos juntos vamos a aprender algo, ¿no? Cada 15 días. Así es. Realmente, pues estamos desde Arizona, para quien no nos conoce y que nos va a empezar a escuchar o nos va a empezar a ver. Estamos en Arizona, somos pastores de tu iglesia, somos una iglesia joven, una iglesia que está por cumplir 6 años de plantación y estamos muy, muy contentos. Una iglesia que está loca por Jesús, una iglesia que realmente... pues está formada por puros jóvenes, así como nosotros, o chavorrucos, como lo quieras ver, pero realmente somos una generación que estamos apasionados por servir a Dios. Es una generación que estamos apasionados por compartir el mensaje, comunicar el mensaje de Jesús a través de la Biblia y ponerlo en un modo práctico para que tú lo puedas aplicar en tu vida. Así es, somos pastores, pero también somos personas súper normales, tenemos hijos, somos un matrimonio que pues, está aprendiendo, ¿verdad? ¿verdad? Vamos a cumplir ¿cuántos años? A ver si te acuerdas. Años. Vamos a tener quinceañera de bodas. Así es, y pues queremos que seas parte de este mover de Dios, no solamente en iglesia, sino también en este podcast, que te conectes con nosotros, que puedas aportar algo también a los temas, ¿verdad? Y pues estamos aquí desde Arizona, específicamente desde la ciudad de Surprise, Arizona. Sí, hay veces que nos preguntan, ¿a poco hay una ciudad que se llama Surprise? Pues sorpresa, sí hay. Pero somos de Sonora, de México, pero ya de Hermosillo, sí, donde hay la mejor carne asada. Y no sé qué otra cosa mejor hay en Hermosillo. Las tortillas de harina. Las tortillas de harina. Bueno, pero no entramos en ese tema, ¿no? Porque hay otra gente de otros estados donde también dicen que es la mejor comida. Pero bueno, somos de Hermosillo, Sonora. Vivimos aquí en Arizona ya desde hace casi 12 años.
y estamos contentos de lo que estamos haciendo como iglesia, ¿verdad? Estamos queriendo servirle a la gente y para eso estamos aquí en este podcast, para servirte a ti. Así es. Y pues somos un matrimonio, tenemos 3 hijos, ya tenemos un adulto de 24 años, tenemos a un adolescente de 13 años y a una preadolescente de 11, la única niña. Y nos encanta compartir. Creo que Dios nos ha pasado por una situación y un proceso que van a estarnos conociendo a través de estos podcasts. Y no se trata de que conozcan a Luis y a Luisa, sino lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas y cómo Él es el centro de nuestro matrimonio y el centro de nuestra casa, de nuestra familia y sobre todo el centro de tu iglesia. Así es que le vamos a dar con todo. Bienvenido una vez más a tu podcast. Pues vamos a empezar. Pues vamos a empezar con un tema que creo que está en el corazón de un pastor, en el corazón de todo líder y en el corazón seguro de las personas que nos están viendo y escuchando. Vamos a hablar un tema, Luisa, muy suave. Vamos a estar hablando del por qué ir a la iglesia, por qué asistir a una iglesia y cuál es el propósito de ir a la iglesia. Y creo que este tema nos reta, pero también me identifico mucho porque por mucho tiempo, aunque yo seguía a Jesús, tenía un leve problema con seguir la iglesia o asistir a la iglesia, y creo que este podcast vamos a hablar, así como decimos en mi pueblo, a calzón quitado, así sin pelos en la lengua, porque creo que las personas tenemos que dar la información correcta y cuál es el propósito de la iglesia. Como pastor, yo creo que muchas veces culpamos a la gente de por qué no quieren ir a la iglesia, pero yo creo que también como iglesia no hemos comunicado bien el mensaje de por qué es bueno asistir a una iglesia y cuál es el propósito de la iglesia, ¿no? Entonces, quédate, tú que me estás oyendo, quédate conectado, porque creo que vamos a estar hablando un tema muy interesante y vamos a compartir ese tiempo hablando, platicándolo, porque creo que es importante también hablar específicamente de qué es el propósito. ¿Te conviene ir a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Tal vez tienes años yendo a la iglesia y no sabes ni por qué lo haces. Probablemente tienes años no asistiendo a ninguna iglesia y tal vez tengas razón. Pero queremos intentar en este podcast hablar y darte una información o darte como otra visión de lo que es realmente la iglesia y lo que debería ser la iglesia, ¿verdad? Entonces creo que vamos a empezar, amor, y vamos a platicar cómo ves tú lo que está viviendo la iglesia hoy en pleno 2022 después de una pandemia. La verdad que el 2020 nos enseñó mucho como iglesia. Se rompieron esquemas, paradigmas. La iglesia salió de la caja, pero creo que ahora que volvimos supuestamente a una nueva normalidad, la iglesia debe seguir avanzando y haciendo cosas diferentes y cosas interesantes para la gente normal, para cristianos y no cristianos, ¿verdad? Estamos pasando un tiempo un poco raro, ¿verdad? Como iglesia. Sí, y yo creo que si escuchamos o las personas escuchan por primera vez la palabra iglesia, muchos lo van a llevar a cuando estaban pequeños y las abuelitas iban a la iglesia y te llevaban cuando eras chiquito a la iglesia, a cualquiera que fuera en aquel tiempo. Pero ¿qué ha pasado con la evolución de la iglesia durante todos estos años, no? Estas nuevas generaciones que ahorita piensan no es necesario ir a una iglesia, o simplemente las personas que acostumbraban, yo digo siempre, vienen de la Segunda Guerra Mundial de la iglesia, ¿no? Que iban así como constantemente y estaban en una iglesia local sirviendo y asistiendo y comprometidos, y que de repente de un momento a otro eso paró, eso acabó.
eso se detuvo por muchas razones. La iglesia no la vamos a justificar. Hemos tenido errores como humanos que lidereamos en esta tierra la iglesia de Jesús. Somos sus representantes en esta tierra. Pero al final de cuentas, el grupo de iglesias locales formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, hemos dejado de ver por las nuevas generaciones que ahorita con tantísima información que tienen a su alcance, no piensan que ir a la iglesia no es relevante, que piensan que ir a la iglesia ya no es necesario y que pueden encontrar otras opciones de otras maneras. Entonces, la iglesia en estos tiempos está siendo súper criticada. La iglesia está siendo atacada en este tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque sí se han cometido errores, sí han pasado cosas que hacen ver a la iglesia de Jesús en mal. O sea, nos han puesto en mal. Pero realmente lo que podemos hacer nosotros, yo creo que como líderes, como cristianos, es realmente ser humildes y pedir perdón a nombre de Jesús de los errores cometidos por las personas que han estado liderando, porque se ha hecho daño. Pero ahora, como cristianos o como creyentes, tenemos dos opciones. O sea, es como que hay dos opciones. Tenemos de dos sopas, pues, para acabar pronto. Tenemos de cómo vamos a reaccionar ante esas dos sopas. Una, te desanimas, te quedas, dices, si no, pues no, ya la iglesia es segundo plano, ya no es importante ir a la iglesia. Pienso que, bueno, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, pero no me digas nada que ver con las iglesias porque no quiero saber nada de eso. O sea, es como tú la quieras ver, ¿no? Es como tú quieras tener esa relación con Jesús, pero la verdad de las cosas es que la palabra de Dios dice es que si amas a Dios y obedeces su palabra, también tienes que congregarte. Entonces, muchas personas dejan eso como en segundo plano. Pero la otra opción es, ok, nos vamos a fajar los pantalones, nos vamos a apretar el cinturón, vamos a darle frente a esto y vamos a presentarnos y vamos a presentar el plan de Jesús y vamos a presentar lo que Dios quiere para su iglesia, para sus hijos, y vamos a dar una cara diferente que lo que realmente quiere dar Jesús a través de su palabra y lo que quiere para las iglesias locales y para lo que quiere para sus hijos, y darlos de frente con una cara humilde, con una cara honesta, con una cara transparente, en vez de estar aparentando cosas que no somos, que es lo que ha venido dañando la iglesia. Sí, creo que tenemos que tomar una responsabilidad. Sabes que hace muchos años no tiene nada que ver la iglesia, ¿verdad? Aunque yo creía ya en Jesús, pero tenía mis problemas con la iglesia. En lo que antes yo hacía, que era todo lo que tenía que ver con la música, con la ópera y todo eso. Yo siempre criticaba a los directores, siempre decía, no, ¿por qué no hacen esto? Deberían hacer lo otro. Y creo que tal vez tú me sigues con esta idea, porque tal vez vas al trabajo creyendo que tú puedas aportar algo diferente, que tú, si fueras el jefe, si fueras el líder, si fueras el patrón, harías las cosas diferentes. Pero creo que Dios o la vida misma a veces te pone en situaciones donde tú tienes que tomar las riendas y tienes que mostrar, a ver, es como yo lo veo como Dios diciéndote, a ver, chiquito, a ver, ¿cómo dices que lo ibas a hacer? Y creo que esta generación que nos tocó a nosotros es como que Dios nos puso para, ok, por años criticaste la iglesia, ahora ¿cómo la vas a hacer tú? Porque estás en una iglesia. Entonces, como dices tú, Luisa, tenemos que tomar cartas en el asunto, representar un cambio. Si nos quedamos en el problema y nomás diciendo lo que está mal, pero nunca actuar. Buscando soluciones. Entonces creo que nosotros fuimos llamados y todos fuimos llamados a hacer la iglesia, pero también a cambiar la iglesia. Y hay una parte en la Biblia donde Jesús creo que hizo la primera reforma de la iglesia de una manera apasionada. Creo que todos hemos peleado por lo que amamos. Yo creo que, por ejemplo, todos hemos estado en una situación donde hemos estado dispuestos a pelearnos físicamente, ¿verdad? Por alguien que amamos o por un ideal. Y Jesús lo hizo por la iglesia. Jesús pues salió del molde, salió de lo que comúnmente uno podría pensar de lo que es Jesús,
Y creo yo, para mi punto de vista, que Jesús hizo la primera reforma en la iglesia de una manera no muy pacífica, sino que lo hizo de una manera pues agresiva, como peleando por alguien que ama, porque recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús va a pelear y sigue peleando por nosotros. En Mateo 21:12 está la historia donde Jesús comenzó a patear las mesas, a voltear las mesas en el templo. No sé si recuerdas esa historia. Tal vez si me estás oyendo o viendo y no estás muy acostumbrado con esta historia, pues déjame decirte que Jesús un día entró a la iglesia con todo. ¿Por qué? Porque tenía un celo, tenía una pasión por la iglesia y dijo, túmbense el rollo. Empezó a tumbar las mesas, empezó a hacer algo diferente. Y dice en Mateo 21:13, dice, Jesús les dijo, pero de una manera enojada, ¿no? Imagínate a Jesús enojado, a Dios mismo enojado, queriendo cambiar la iglesia. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Entonces creo que Jesús de ahí, con esa energía, con ese énfasis, peleó por la iglesia, y creo que todavía en pleno 2022 Jesús nos está diciendo qué se trata la iglesia. Las escrituras declaran que mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y a mí me sorprende cómo Jesús peleó por la iglesia de esta manera. ¿Cómo nos muestra ese Jesús apasionado, ese Jesús quedándolo todo, así lo dio todo en esa cruz por nosotros, lo dio todo, o sea, y es lo mismo ahora. ¿Qué está pasando en esta época, en esta temporada, en esta generación con la iglesia? ¿Estamos apasionados de esa manera? ¿Entramos a los templos y volcamos las mesas así como Jesús? ¿Estamos apasionados o estamos dormidos? Y creo que deberíamos. Deberíamos de tener esa pasión. Creo que sí está sucediendo, sí está sucediendo un cambio radical con personas que decían, estábamos haciendo daño a la gente y se está viendo como un nuevo mover, un nuevo comienzo. Pero creo que a veces nos quedamos bien cómodos en la posición de criticar y de no cambiar nada, pero creo que nosotros también debemos ser enfáticos y enérgicos de cambiar las cosas de adentro, ¿no? Porque, bueno, tal vez, y la verdad, la meta de este podcast no está solamente dirigido para que personas creyentes nos escuchen, tal vez, y espero, y me daría mucha, mucha alegría que tú nos estés viendo o escuchando y no tengas ni idea de quién es Jesús. No, es más, me encantaría que un ateo estuviera por ahí oyendo y viendo este podcast, porque tal vez no crees y no asistes a la iglesia porque tienes una mala información sobre lo que es Jesús. ¿Sabes, Luisa? Hace unos 2-3 días estaba viendo un podcast de un filósofo muy conocido en México, yo creo que en toda Latinoamérica. No voy a mencionar el nombre porque... no lo vayas a hacer famoso. No lo voy a hacer famoso, ¿no? Pero, ¿sabes? Hablan del cristianismo y de Jesús mismo como si supieran. Y la verdad de las cosas es que tienen una visión distorsionada de lo que es el cristianismo. Tienen una visión distorsionada de lo que es la iglesia, pero hablan con tanta autoridad que la gente lo cree. Porque yo creo que ese tipo de personas creen en una historia, en un Dios histórico, en algo que es algo que, está escrito ahí, pero lo voy a ver como si fuera una historia. Sí, y también pues creo que hay mala información. Creo que hay, como tú dijiste al principio de este podcast, la iglesia ha cometido muchos errores y muchas veces juzgamos a la iglesia por lo que hizo hace cientos de años, pero no tiene nada que ver Dios, no tiene nada que ver Jesús. Recuerden que la iglesia tristemente está hecha por humanos con un montón de errores y no podemos justificar, y a veces creo yo que hay situaciones de las iglesias donde yo no te voy a defender si la regaste, ¿no? Sí. Pero también
creo que hay mucha desinformación sobre lo que es Jesús, sobre lo que Jesús vino a implementar cuando Él estuvo aquí. Entonces, estaba viendo este podcast y la verdad me dan ganas de escribirle ahí, decirle, ¿sabes qué? No hables con tanta autoridad porque no conoces de Jesús, no conoces de lo que es la iglesia, no conoces lo que representa tener una moral cristiana. Entonces creo que como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados o vamos a hacer podcasts como estos y decir, ¿sabes qué? Hay un lado de Jesús que tal vez no conozcas, hay un buen lado de las iglesias que tal vez no conozcas y eso es lo que queremos hacer en este episodio, ¿no? Sí. Mostrarte algo diferente que tal vez por años no has visto, porque si tú me estás viendo y amas a Dios, amas a Jesús, pero odias la iglesia, la verdad quiero decirte que no tiene sentido tu fe. Es como decirme a mí, ¿sabes qué, Luis? Yo te amo a ti, pero odio a tu esposa. O sea, es absurdo, ¿verdad? Y eso creo que a muchas veces la gente lo hace porque no tiene una información correcta. Entonces quiero que platiquemos un poco, Luisa, de una situación muy famosa que sucedió en la Biblia, ¿verdad? La mujer sorprendida en adulterio. Creo que todos hemos más o menos leído esa historia, visto esa historia. La mujer fue sorprendida en el mero el guateque, ¿no? Por así decirlo. Y bien chistoso porque a mí me da un poco de risa cómo la Biblia pues le pone nombre a las personas, ¿verdad? Si tú lees la Biblia ahí dice la mujer adúltera, la mujer con el flujo de sangre, el hombre leproso. Imagínate cómo me diría a mí Jesús en este momento. No quieres saber. Entonces, no puedo decirlo. Pero fíjate la escena esta, si tú ya la viste, agarran a la mujer ahí y la pregunta es ¿por qué no agarraron al hombre? ¿Por qué no le pusieron el hombre baquetón? Ándale, el hombre así, ¿no? Sí, no iba a decir algo, pero bueno. ¿Por qué y cómo sucedió? ¿Quién estaba ahí de mitotero para dijeron, los agarramos? Entonces, a mí siempre me surgían esas preguntas. ¿Dónde se quedó el hombre? ¿Por qué no llevaron al hombre y a la mujer sí? Yo creo firmemente esto. Hay una cumbia que salió en este momento y el hombre la escribió ahí. Y la cumbia es que la vecina me puso el dedo. Entonces ahí yo creo que ahí salió la cumbia esa, pero a mí me sorprende por qué. Yo lo estoy haciendo reír, pero ahorita los voy a hacer llorar, ¿no? Pero esta historia es muy conocida, muy triste, y era un reto para Jesús. Entonces, está en Juan 8:3, si lo quieres leer en tu casa, en Juan 8, y lee todo el capítulo, está interesante todo lo que sucede ahí. Pero dice la Biblia que la mujer fue sorprendida en el acto, se la llevan a Jesús y la pusieron en medio de la multitud para ridiculizarla. Pero ¿qué fue lo que pasó? La historia y la Biblia dice que Jesús dijo, la perdonó, dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque le iban a apedrear. Le iban a dar con todo. Y es que la verdad, y ahorita, y retomando un poquito lo que estás diciendo al principio, es muy fácil ser espectador. Es muy fácil estar desde la posición de espectador sin hacer nada. Y sabes una cosa, espectadores hay muchos, como todos los que estaban ahí rodeando. Uh-huh. Todos estaban viendo, todos estaban expectando, pero había muy pocos protagonistas de la historia. Entonces, y en la vida real, en lo que está pasando ahora, así pasa con la iglesia. Hay muchos espectadores que tienen conceptos diferentes de lo que está pasando, pero son pocos protagonistas, son los que están haciendo el movimiento. Y ahí, en esa historia, solamente había 2 protagonistas, porque un protagonista se había ido, el hombre baquetón, no está en la escena, está sí. La mujer como protagonista y Jesús. Sí, y lo interesante, y chequen este dato, porque la verdad yo tengo tiempo leyendo esta historia y el tema central de este podcast, recuerden que es ¿para qué ir a la iglesia? Uh-huh. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Entonces, ya platicamos la historia. Agarran a esta muchacha, o señora, no sé qué era, la llevan a Jesús y la ponen en una posición para ridiculizarla, uh-huh. Casi para matarla, porque eso era lo correcto ante la ley. Uh-huh. Pero ojo aquí.
¿A dónde la llevan? Esto es algo que muchas veces no le ponemos atención, o tal vez yo nunca le puse atención, tal vez tú ya te lo sabes, pero yo no lo sabía. Entonces, quiero que me sigas con esto. Juan 8:1 dice que cuando Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. En el templo. En otras palabras, estaba en la iglesia. A esta mujer la encontraron en adulterio, haciendo lo que no debía de ser. La llevaron a Jesús, ¿en dónde? En el templo, en la iglesia. Entonces, ojo, aquí Jesús fue quien le dio una segunda oportunidad y extendió gracia y extendió misericordia. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia, porque tal vez tú, tal vez yo, seguramente yo y muchas personas nos encontraron algún día, por así decirlo, haciendo algo malo, haciendo algo que estaba mal ante los ojos de Dios, y fuimos a la iglesia. Y Jesús nos perdonó y nos dijo, bueno, pues vete y no peques más, ¿verdad? Pero siempre en las iglesias hay dos protagonistas, una multitud que no extiende gracia, pero qué bueno que cuando Jesús está en la iglesia, extiende gracia y perdón. Entonces, quiero que te emociones conmigo con esto. Cuando sacamos a Jesús de las iglesias, no hay perdón, hay juicio. Hay condenación, hay muerte espiritual. Entonces, quiero que entendamos esto. Es bueno ir a la iglesia. Cuando te sientas como esta mujer, cuando tú te sientas como a punto de que te estén a punto de morir, es bueno ir a la iglesia a encontrarte con Jesús. Y a mí me emociona. Imagínate que a esta mujer la llevaron a la iglesia. Sí, es que la iglesia es ese medio. La iglesia es el medio en el cual puedes conocer a Jesús, porque como dices ahorita, nuestra intención es que este podcast no solamente lo escuchen personas creyentes. Entonces, tal vez tú no sabes o tienes una desinformación, pero créeme, a través de una iglesia local tú puedes llegar a conocer a Jesús y se te puede guiar a tener una relación, pero ahí, conociendo a Jesús, encontrándote con Jesús, vas a recibir esa gracia, ese abrazo, ese perdón, esa misericordia que Él tiene para todos nosotros. Y no importa, porque es equivocado el concepto de decir, cuando arregle mis problemas, ya iba a decir algo así como que para que me pusieran. Cuando arregle mis problemas, entonces voy a llegar a la iglesia. Cuando esté bien, porque ahorita no estoy bien para llegar a la iglesia, porque a lo mejor te vas a identificar con nosotros, has invitado a alguien o tú mismo y hey, vamos a la iglesia. No, es que ahorita estoy pasando por una situación bien gacha, deja que me arregle, ahorita no estoy bien, me fui a la borrachera anoche, me fui a echar 1000 cosas que pueden pasar y dices tú, no, entonces no, eso quiere decir que todavía no conoces a Jesús, que todavía no has dicho, oye, es que con mis fuerzas no voy a poder. Una y otra vez voy a estar regándola cada vez peor. Pero Jesús llega y te dice, bien, ven, yo te voy a limpiar, yo te voy a curar, yo te voy a quitar ese polvo, ese lodo, te voy a dar una peinadita, te voy a poner... Es gracia. Él nunca te va a juzgar. Y cuando dices tú, en lugares donde se ha sacado a Jesús de las iglesias y se han puesto otros protagonistas, otras personas humanas que brillan más que Jesús, ahí es donde viene el error, ahí es donde viene una mala, te puedes como una mala imagen o una mala idea de conectarte con un lugar como esos donde el centro no es Jesús. Entonces, realmente la invitación es busca, conoce, dale la oportunidad. Llega a una iglesia donde esté llena de Jesús y vas a encontrar la paz que necesitas, la gracia, el perdón a los pecados, muchas cosas simplemente que tú puedes identificarte, tú puedes conectarte y tú puedes conocer y empezar a tener una relación con Jesús. De esa manera vas a decir, órale, esto es. Que también cuando sacamos a Jesús de las iglesias o sacamos a Jesús de la iglesia, nos perdemos la oportunidad de conocer a un Dios cercano,
a un Dios no solamente que perdona y que ama y que restaura, pero también un Dios que te comprende, un Dios que está dispuesto a levantarte, ¿no? Recuerden la frase de esta situación. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te juzgaban? Recuerden el punto, estaban en la iglesia. ¿Dónde estaban? En la iglesia. Entonces Jesús le dijo, a ver, ¿dónde están toda esta bola de gente que te quería matar, que te quería condenar? Entonces Jesús le dijo, hey, pues ¿dónde están? Se fueron. Entonces ellos se fueron, pero yo no, ¿verdad? Ellos, los que te condenaban, ya no se están condenando, pero yo sí estoy aquí. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Y le dijo, vete y no peques más. Y eso sucedió en la iglesia. Es el propósito de la iglesia, porque al final de cuentas tú vas a encontrarte con Dios cuando vas a la iglesia. A veces vamos a la iglesia y lo que menos vemos es que es Jesús queriéndote decir, hey, no te preocupes por lo que están alrededor, no te preocupes por los que te van a condenar o criticar, porque a veces las iglesias se hacen como un centro de críticas, ¿no? Una pasarela de modas o un talent show, a ver quién es el más talentoso. No. La iglesia es para encontrarte con Jesús y que tú puedas encontrar un refugio en la iglesia con Jesús para que los que te vienen persiguiendo pues simplemente digan, o sabes qué, yo también no tengo nada que perseguir, me voy porque soy igual de pecador. Una frase muy bonita y que es una gran verdad que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo eso, yo soy la luz del mundo. Y qué irónico, ¿no? Que hay iglesias que se llaman la luz del mundo y está pasando por todo eso. No quieres entrar en ese tema. Sí, no quiero entrar en ese tema, pero sí es bueno a presentarlo porque por una situación la pagamos todos. Entonces, tristemente, fíjate, no voy a entrar mucho en el tema, pero Jesús es la luz del mundo. Una iglesia no es la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, porque eso lo dijo Jesús. ¿En dónde lo dijo? En el templo, en la iglesia. En Juan 8:12 dice que Jesús habló una vez más al pueblo y dijo eso. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Qué hay de malo con eso? ¿Verdad que no hay nada de malo? Yo no le veo lo negativo, lo malo. Pero los fariseos que estaban ¿en dónde? En el templo. Lo voy a estar así dándole como cuchillito de palo porque es el tema de este podcast. ¿Dónde estaban? En la iglesia. Te has encontrado con fariseos en la iglesia. Un montón. Y tal vez tú digas, no, es que yo no soy fariseo. Probablemente hay un fariseo escondido dentro de ti y en este podcast va a salir a la luz y lo vamos a matar. Sí, pero los fariseos no respondieron amén, como respondemos en las iglesias, o wow, o come on now, como se usan las iglesias relevantes ahora, ¿no? ¿Verdad? No, los fariseos respondieron, tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Jesús mismo, el Hijo de Dios, en la iglesia, una bola de fariseos poniéndose en oposición. Entonces, recuerden esto. Todo esto sucedió adentro de la iglesia. Qué triste, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando sacamos a Jesús de las iglesias? ¿Qué ha pasado cuando sacamos a Jesús de nuestras escuelas? Wow. Lo podemos ver en la sociedad. O sea, es un reflejo lo que estamos viviendo en este mundo actualmente. Es un reflejo de haber sacado a Jesús de los lugares donde Jesús tiene que reinar. Al final de cuentas, primeramente de tu corazón. Así es. O sea, yo creo que el sacar a Jesús del corazón y de sacar a Jesús de los medios para conocer a Él, como es eso, como es las iglesias, como son las escuelas, como son en muchas partes, hasta de las redes sociales nos quieren quitar a Jesús porque hay veces quieres postear algo y te lo bajan, ¿no? O sea, es hasta, para algunos se sienten hasta ofendidos si tú quieres hablar de la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo lo que estamos viendo en las noticias, en la sociedad, en las redes, estamos invadidos de malas noticias de lo que está pasando, pero esa es la ausencia de Jesús. Y la iglesia tiene que retomar eso. Yo creo que el error más grande que ha hecho la iglesia es dejar los medios de comunicación. Es dejar que los talentos que pueden ser de bendición adentro y fuera de la iglesia se nos vayan. Ya hay una fuga
de grandes talentos en las iglesias. ¿Por qué? Porque en las iglesias no son tan abiertos. Entonces, ¿qué ha pasado? Los medios de comunicaciones, la política, el gobierno, está dominada por gente que no tiene nada de creyente. Y yo creo que Jesús no tiene ningún problema con que la iglesia esté involucrada, consciente y de una manera fuerte en todo lo que es comunicación, gobierno. Tenemos que entrar ahí. Para eso fuimos llamados. Yo creo que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que influir y tenemos que invadir medios de comunicación. Tenemos que influir el gobierno, tenemos que influir la sociedad misma, tenemos que influir, tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que empezar con nuestro matrimonio, tenemos que empezar con nuestros hijos, o sea, tenemos que dar ese paso. ¿Dónde está la pasión que hablábamos del principio? Esa pasión desmedida de Jesús, esa pasión desbocada. Es lo mismo, es lo que nos está enseñando. Tenemos que entrarle con todo para atacar, no atacar en el mal sentido, sino simplemente de ser más, ¿cómo se puede decir? De impacto. De impacto, exactamente. Sí, porque a veces queremos intencionales. ser queremos ser... Yo sé que en el liderazgo se usa mucho la palabra influencia, ¿no? Porque eso es ser liderar, es influir. Y ya como que ese concepto ya está bien metido, ¿verdad? Y yo creo que sí, pero la iglesia sí debe de liderear. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es influir, impactar, pero también inspirar. Una iglesia que no inspira, una iglesia que saca a Jesús y pone algo monótono, algo... de dictatorial, ándale. Sí, para que vean que sí fue a la escuela. Eso no inspira, no motiva. Entonces, tristemente, sacamos a Jesús. La gente se ofende rápidamente porque hay una bola de fariseos queriendo que no veas la luz que es Jesús. Y se van. Entonces, hay algo que sucede en esta misma historia, en Juan 8. Cuando Jesús está hablando todo esto, ya perdonó a la mujer samaritana, ya dijo que era la luz del mundo. Dice en Juan 8:20, dice que Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo. Seguía adentro. Sí. Es que quiero que me sigan el rollo con esto. Como a lata, ¿no? Sí. Ahorita van a saber por qué. En la parte del templo conocida como la tesorería. ¿Cuánta gente se ofende porque en las iglesias se mueven finanzas, verdad? Jesús no tenía problema con eso. Ahí dice, Jesús estaba en el templo conocida como la tesorería, ahí donde se daban las ofrendas y los diezmos. Yo sé que las iglesias han hecho mucho daño con esa situación, pero quiero decirte que no tiene nada que ver Jesús. Jesús no tenía problema con eso, porque a final de cuentas Jesús quería cambiar el corazón, como lo hizo con la mujer encontrada en adulterio, como quería que la gente se diera cuenta de que Él era la verdad, que Él era la luz. Y dice más adelante, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Y cuando estaba pasando esto, Jesús dijo esto: el que siga mis enseñanzas jamás morirá, dijo Jesús. Es buena noticia eso, ¿verdad? Súper. Imagínate. Eso es el evangelio. Jamás vas a morir si sigues mis enseñanzas. Y creo que todos los que estamos aquí en este estudio, que estamos en la casa de Sara, todos pueden decir amén, ¿no? Porque somos cristianoides, ¿no? Pero es una buena noticia decirle a alguien que no conoce de Jesús, decirle, ¿sabías tú que si crees y sigues las enseñanzas de Jesús vas a tener vida eterna? Te vas a convertir como en vampiro acá, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena noticia, pero ¿qué creen? Estos fariseos que estaban en la iglesia le gritaron en Juan 8:48, le gritaron, samaritano endemoniado. O sea, pues, es como si yo estuviera predicando un domingo y yo diga una verdad, ¿no?, de la Biblia y me griten, pastor endemoniado. Bueno, sí lo han hecho, ¿no?, en su mente. Ay. Pero imagínate qué triste lo que está pasando. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. Entonces dice, samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí.
Sí, y ahí más adelantito dice, y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, o sea, eso te vuela la tapa de los sesos, porque es una enseñanza para nosotros. O sea, nosotros no somos quienes para glorificarnos a nosotros mismos. Si Jesús mismo, siendo Dios, no se glorificaba a sí mismo, porque Él estaba reconociendo al Padre que Él era el que lo iba a glorificar y Él el verdadero juez, que es lo que dice más adelante en este pasaje. Y vuelve y cierra este verso diciendo: todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Es un mandato. A mí me encanta ver la manera como están escritos los pasajes, cuando tiene sus comas, cuando tiene sus signos de exclamación. Es bien importante leerlo de esa manera porque te das cuenta la intención, cómo se está escribiendo. Aquí dice, si tú lo puedes leer en tu Biblia, vas a checarlo conmigo. Está con signos de exclamación. Todo, imagínate con esa pasión. Todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. O sea, cabezón, te estoy diciendo, me estoy revelando a ti como Jesús, el Hijo de Dios. Yo no me estoy glorificando, no me estoy ensalzando, no me estoy poniendo acá como el fufurufo. No, simplemente yo me someto al Padre, Él es el que me va a glorificar, pero yo te estoy recomendando fuertemente, te estoy recomendando que obedezcas las enseñanzas, porque eso te lleva a la vida eterna. Sí, y perdón que me meto ahí. Me quitas mi pasión, pues. Sí, no te glorifiques tú nada. No, pero pues. es que es una gran verdad y es lo debemos de entender como iglesia. No glorificarte a ti mismo, lo que dijo Jesús. Y quiero como hacer énfasis, y de ahí, amor, podemos agarrar para otro podcast, pero quiero que profundicemos más en esto. Dijo Jesús: no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo. Iglesia, gente, líderes, la intención de hacer iglesia no es para que tú te lleves el reconocimiento. Y creo que eso, la iglesia está cambiando, pero debemos ser más intencionales, la palabra de moda, sino más enérgicos, porque las iglesias donde uno era la celebridad ya pasaron. O sea, noticias de último momento, 2022, ya no se está moviendo, ya no se está haciendo la iglesia de esta manera. Y yo sé, si me estás viendo, si me estás oyendo, y tu referencia de la iglesia es la iglesia de 1998, 99. Del 1910. De los 90, donde salía un pastor, era la celebridad, ¿verdad? Y todos se le aplaudían y era el centro de atención, ¿verdad? Así conocí yo de Jesús. No sé cuántos se les tocó ese tiempo, ¿no? Donde salía la superestrella. No, la iglesia ya es diferente. La iglesia ha cambiado y creo que el mover de las iglesias, pues puedo decirlo como la de nosotros, como la de millones de iglesias que se están levantando alrededor del mundo, no es un mover que sucedió por así nomás, ¿no? Yo creo que es un mover de parte de Dios, porque la intención es que Jesús únicamente sea glorificado y nosotros como equipo tener la única finalidad de que Él se lleve toda la alabanza y toda la gloria y todo el reconocimiento y todo el aplauso. Y Jesús dentro de la iglesia lo dijo de esa manera: mi intención no es yo glorificarme, pero enseñó esta gran verdad de la que estabas hablando. Todo el que obedezca mi enseñanza va a vivir para siempre. Nunca va a morir. Es la esencia, es el propósito de la iglesia. Así es. Y esos grandes errores que hemos cometido, que se han cometido en las iglesias, es saber querer tomar el lugar de Jesús, el querer brillar más que Jesús y olvidando el verdadero propósito de hacer iglesia. El verdadero propósito de hacer iglesia es Jesús mismo, y lo hemos sacado muchas veces
Y por esa razón se ha desencadenado esa apatía, se ha desencadenado ese desánimo de las personas de asistir a una iglesia local. Y es por eso, como decíamos a un inicio, es por eso que nosotros en esta generación tenemos que pararnos con esa pasión, con esa amor que Jesús nos tiene, esa misericordia hacia los demás, y poder presentarle a esta nueva generación una necesidad de ser parte, de formar parte de una congregación, de una iglesia donde se enseñe la sana doctrina, donde Jesús realmente sea el que brille y que puedan encontrar a través de esa iglesia local a Jesús mismo y la gracia, el favor, la misericordia. Sí, esta historia, la verdad, los animamos. Lean Juan 8. Está increíble y creo que Dios te va a hablar. Vas a ampliar tu visión de lo que es la iglesia. Y antes de comenzar este podcast, mientras estaban conectando el equipo, yo les platicaba, voy a hablar de una de las escenas que para mí es de las más tristes que hay en la Biblia, porque ya vimos todo lo que pasó, ¿no? Ya todo lo que pasó. Jesús perdonó, Jesús dijo estas grandes revelaciones en la iglesia. Entonces imagínate, Jesús fue al templo a perdonar, a enseñar, a dar libertad en la iglesia. Y curiosamente, si tú lees todos los evangelios y sigues a Jesús en la Biblia, Jesús nunca estuvo en contra de la iglesia, sino todo lo contrario. Incluso cuando se perdió él cuando era niño, ¿dónde lo encontraron? En la iglesia. Y casos como este, tú lo vas a ver en todos los evangelios. Jesús no está peleado con la iglesia, pero sí vino a reformar la iglesia. Entonces, todo este pasaje que estamos leyendo termina de esta manera, y de esta manera vamos también a terminar el podcast. Pero imagínate, y quiero que me sigas la película y que te conectes con lo que te quiero transmitir, lo que sucede a final de cuentas. En Juan 8:59, el capítulo 8 cierra con esta escena. En Juan 8:59, una de las partes más tristes que para mí hay en los evangelios, dice esto: en ese momento, y yo le platicaba a Eddie hace rato, no quiero llorar, pero yo soy muy llorón cuando veo estas cosas. Dice, en ese momento tomaron piedras para arrojárselas. Wow. Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. No sé si yo me pongo muy emotivo por esto, pero imagínate a Jesús mismo, que vino a salvar este mundo, que vino a perdonar, a limpiar pecados, que vino a decir mi casa es casa de oración. Yo vine por el que está cansado, yo vine por los que lloran, por los pobres, por los lastimados de espíritu, por el quebrantado, por el ciego, por el enfermo. Jesús vino, descendió a este mundo, entró a este templo, al templo, a decir esta verdad. Y tristemente en Juan 8:59 vimos que nosotros, los líderes, los que creemos que somos discípulos, pero a veces somos fariseos, tomamos piedras y se las arrojamos a Jesús, y Jesús huyó del templo. Wow. Te agradezco mucho que te hayas quedado todo este podcast. Gracias por tu tiempo. Comparte esto que estamos haciendo. Te esperamos en 15 días para platicar más con todos ustedes. Nos puedes encontrar y te invitamos a que nos sigas, dale follow, dale subscribe, búscanos en YouTube, nos puedes encontrar a través de Tu Iglesia, dale ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones. El podcast en audio lo puedes encontrar en Spotify, en iTunes, y también síguenos en las redes sociales, ahí dale follow a Tu Podcast, lo puedes encontrar como Tu Podcast 7 en Instagram, y sigue la página de Tu Iglesia también. Síguenos en todas partes, busca Tu Iglesia en Facebook, Tu Iglesia en Instagram. ¿Y para qué? Para que estés conectado con nosotros, lo que estamos haciendo, estés informado y estarás recibiendo contenido a través de las redes, a través de esos podcasts cada 15 días, cada día, cada siempre. Ahí vamos a estar presentes contigo. Escríbenos, déjanos tu mensaje y nos vemos a la próxima.